9 de la mañana con 24 minutos, momento ahora de enfocarnos en otro tema que hace la realidad de lo que está ocurriendo aquí en Montevideo, pero también en la zona metropolitana. Estamos atravesando una invasión de mosquitos que recién, lo hablábamos ya con la entrevistada que le vamos a dar los buenos días, directora de salud de la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardoso, que llegaron más tarde, pero se potenciaron en estos últimos días. ¿Qué hay que hacer para evitar las picaduras? ¿Cómo podemos prevenirlas y sobre todo cómo afectan la salud? Cardoso, buenos días. Bienvenida. Bueno, buenos días. Realmente es un gusto estar con ustedes y poder intercambiar sobre estos temas que hacen a la salud pública, a la salud de las personas en nuestro departamento y en el país. Y nos ayuda un poquito a saber todas, qué hacemos desde las instituciones para prevenir infecciones transmitidas por mosquitos y también qué podemos hacer todos y todas desde nuestras casas. Claro, ¿en qué medida preocupa y ocupa a la comuna capitalina esto? Exacto, esto justamente es un tema que además es de toda la ciudadanía y que no podemos abordarlo si no ponemos todos y todas un poquito de nuestro esfuerzo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque hay distintos tipos de mosquitos, en realidad hay uno de los mosquitos que quizás tienen mayor riesgo para la salud de la gente, siempre hablamos de la Aedes aegypti, pero no solo, que son de los mosquitos peridomiciliarios, ¿no? Los que más nos molestan en nuestras casas generalmente son, salvo que vivamos cerca de parques o cerca de lugares con más vegetación, etcétera, son los mosquitos que se crían en los cacharros que dejamos, las colecciones de aguas que hay en nuestro hogar o alrededor de nuestro hogar. Entonces, bueno, para evitar esas molestias en nuestras casas, el estar revisando todo el tiempo esa presencia de criaderos de mosquitos en nuestras casas es un esfuerzo que todos y todas tenemos que hacer en Montevideo. Pero además de eso, la Intendencia de Montevideo hace distintas acciones para controlar, que acá lo que sí quiero decir es que la Intendencia de Montevideo trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y en este caso por la aparición de la infección de encefalitis equina, del virus de la encefalitis equina en nuestro país, también hemos coordinado acciones con el Ministerio de Ganadería y las acciones que coordinamos están protocolizadas y acordadas en los distintos organismos. ¿En qué se enfocan las acciones que hacemos? Por más que a ninguna de nosotras nos gusta vivir con los mosquitos, en realidad y a todos nos molesta, lo que sí enfocamos es en el riesgo que el vector puede ser para la salud pública. Ahí hay dos focos. Por un lado, lo que tiene que ver con el Aedes aegypti, por la transmisión de enfermedades como el dengue o el chikungunya, y ahí el accionar se enfoca en, bueno, el domicilio y el peridomicilio, como les dije, las personas y las acciones educativas, pero también en aquellas zonas del departamento donde pensamos que puede criarse la Aedes aegypti. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las bocas de tormenta, las chatarrerías, las gomerías. Entonces, en todo el departamento lo que tenemos son dos acciones. Por un lado, acciones de colocación de larvicidas para evitar que se desarrollen esas larvas y se conviertan en mosquitos en todas esas zonas que son riesgo porque de por sí coleccionan agua que puede dar lugar a la cría de mosquitos, pero también acciones de monitoreo. Por lo tanto, tenemos en todo el departamento trampas, ovitrampas, que lo que hacen las ovitrampas es detectar a través de la colocación de que los mosquitos colocan huevos en esas trampas, estudiamos esas trampas y si vemos que hay huevos de Aedes aegypti, en esos espacios también se colocan larvicidas y se realizan las acciones de educación a la ciudadanía en esa zona. Por lo tanto, una de las acciones tiene que ver con esas acciones ya protocolizadas en torno al control de la Aedes aegypti, que podemos decir que en nuestro país, si bien ya es de presencia endémica, ya está instalado, digamos, dentro de nuestra población de mosquitos, el Aedes aegypti está bastante bajo control, no es de las poblaciones mayoritarias, pero aparece otra situación ahora, que es la infección que provoca la encefalitis equina. Entonces, ¿cuál es la otra acción que sumamos en este año? Ya no es solo el control del Aedes aegypti, sino además las acciones en los lugares donde hay riesgo porque hay algún equino con sospecha, con síntomas que generan sospecha de que pueda estar presente en esa zona la Aedes aegypti. En esa zona, en protocolo acordado con el Ministerio de Salud Pública, cuando hay un caballo con esa sospecha que lo detecta el Ministerio de Ganadería o la Unidad de Bienestar Animal de la Intendencia de Montevideo, que lo conecta con el Ministerio, lo que hacemos es, en las 9 cuadras a la redonda, toda esa fumigación, todas las acciones del herbicida, las acciones educativas a la población, avisarle de los síntomas sospechosos que consulten y también las medidas de protegerse de las picaduras de mosquito, porque en esa zona, aunque no esté confirmado, puede haber riesgo porque hay sospecha de la presencia del virus. Carlos, Así que
detalle porque inicialmente se había hablado de la posibilidad que la encefalitis equina también fuera transmitida por el culex. Exacto. ¿Qué información hay sobre eso? Porque justamente el culex es el común y corriente, el marroncito que encontramos más por todos lados. Exactamente. Eso es así. A la infección, al virus que transmite la infección de la encefalitis equina, lo transmiten otros mosquitos, no solo por eso las acciones ya no están solo focalizadas en el Aedes aegypti, por lo tanto también acciones vinculadas a cursos de agua, acciones vinculadas a el terreno que está próximo a los cursos de agua, que a veces cuando sube digamos el nivel del agua, ahí es cuando los huevos que están en la orilla con el calor y esa agua que sube, si hay en estas lluvias que han habido, bueno, ahí aprovechan a eclosionar, digamos, esos huevos y hace que aumente la población de mosquitos. Entonces, pero las acciones, como se focalizan en la salud pública y en el riesgo para esa salud pública, se focalizan entonces en las zonas donde puede haber sospecha. Ahí tenemos, por suerte, una comunicación muy fluida con los ministerios de Ganadería y de Salud Pública y apenas sentimos, apenas nos comunican que hay sospecha de un caso, ya estamos actuando en esa zona con toda esta serie de acciones. Ayer el Sistema Nacional de Emergencias habló de que se está haciendo un trabajo coordinado porque esta situación no se está dando solamente en Montevideo y habló de la compra, una compra muy importante tanto de repelentes, digamos, domésticos como también de esas sustancias químicas que van a usarse para las fumigaciones. ¿Es eso lo que está utilizando la Intendencia o tiene su backup aparte? Y también la pregunta es si esos repelentes de mano que se habló hasta de entregarse en policlínicas se van a entregar en Montevideo. Bueno, hasta ahora los insumos que venimos haciendo para toda la aplicación de las acciones son insumos que compra la Intendencia de Montevideo, pero eso no quiere decir que en algún momento en esas acciones coordinadas, sobre todo Montevideo no ha sido el departamento que ha tenido mayor número de casos sospechosos, entonces la intensidad de las acciones a veces no es tanta como en otros departamentos que sí han existido muchos casos. Por ejemplo, o que se han detectado al norte del país muchos más casos de encefalitis, de sospecha de encefalitis equina sobre todo. Entonces, en esos casos nosotros bueno, estamos adquiriendo las sustancias químicas para todo este procedimiento como Intendencia, pero también lo que hemos hecho es a través de las policlínicas de la Intendencia de Montevideo realizar distintas acciones que nos ayudan a llegar a la población, sobre todo a aquella población más vulnerada, ¿no? Entonces, a través de las policlínicas de la Intendencia hemos adquirido repelentes que damos uno por familia a las familias que se atienden en nuestras policlínicas. Esa es una acción de aporte, digamos, de colaboración en este control de la situación, sobre todo para aquellas que les es más difícil comprar un repelente. Y además también acciones educativas. Tenemos toda una serie de folletería, tanto visible en las policlínicas como folletería de mano, digamos, que las personas pueden llevarse para leer, para ver tranquilas en sus casas, para poder de alguna forma cuidarnos, porque como vos bien decís, dado que ahora la situación puede llevar a un riesgo a otros mosquitos, el énfasis que siempre hicimos en descacharrizar sigue siendo muy importante, pero cobra mayor relevancia aún de lo que ya tenía el protegernos, el ponernos repelente, el cubrir las zonas expuestas de la piel, sobre todo si salimos al exterior, lo que tiene que ver con, bueno, si vamos a salir a ciertos parques, etcétera, a veces podemos colocar soluciones como la permetrina, el 0,5% en la ropa, ¿no? Evitar esas picaduras tanto en la piel expuesta como arriba de la ropa, que nos permita, sumado a las protecciones en casa, el poner tul en las cunas de los bebés, sobre todo menores de 6 meses, todas esas serie de medidas. Los mosquiteros fundamentales también para esta época de calor, de noches pesadas, por lo menos que circule el aire, pero con determinada precaución. Llegan algunos mensajes de televidentes, ¿no?, que están atravesando toda esta cuestión de la invasión de mosquitos. Cuando matamos un mosquito y nos queda la sangre, muchas veces, que no nos pertenece, ¿hay algún tipo de riesgo para la salud? El riesgo es por la picadura en sí, no por el contacto, digamos. Lo que transmite es, bueno, el hecho de la picadura, que la picadura perfora, digamos, esa protección natural que tenemos en la piel. Si nos picó y además expandimos de esa sangre, capaz que sí hay una... O sea, siempre puede haber un riesgo, pero el riesgo sobre todo es la picadura en sí misma. Igual creo interpretar que capaz que no se refieren a estas enfermedades en particular, sino otro tipo. Por eso, a otras. ¿Tipo de riesgo? A otro tipo no, de riesgos no. Que muchas porque veces... no llega al torrente sanguíneo, me supongo. Exacto, pero además porque la mayoría de los virus
son muy lábiles y una vez que están fuera del cuerpo de una persona infectada, salvo estos que el propio mosquito los mantiene, digamos, los lleva como un vector. Los mantiene vivos, exacto. Por ejemplo, capaz que un mito a veces que hay es en torno a virus como el VIH, ¿no? A eso me refería. Exacto. Entonces, en esos virus no, son muy lábiles, duran pocos segundos fuera del cuerpo de la persona infectada. Por lo tanto, el contacto es a través directo, no es no es mediado por un vector como el mosquito. Cardoso, ¿qué pasa con casos de dengue, chikungunya? ¿Se han detectado en este último tiempo en Montevideo? ¿Qué información tiene? Imagino que en coordinación con Salud Pública. Exacto. Bueno, en realidad podemos decir que como el rector en estos temas de salud pública es el Ministerio de Salud Pública, no vamos a ponernos a informar cosas que además de que corresponde al Ministerio pueden estar errados porque los datos a último momento los tienen siempre ellos. Lo que sí podemos decir es que realmente el número de casos ha sido muy bajo en los últimos años, realmente ha sido casos aislados y esporádicos, lo cual hace que, bueno, si bien estas épocas son un riesgo y sigue siendo muy importante disminuir la población de Aedes aegypti, sobre todo porque estamos en una región donde estas enfermedades son endémicas y tenemos que acostumbrarnos a que en los últimos años han existido casos, por lo tanto ya no somos aquella burbuja en la región absolutamente aislada de estos casos. Sí podemos decir que las acciones que hacemos todos y todas, la Intendencia, pero toda la ciudadanía, de control de la Aedes aegypti hace que hoy esté esa población controlada y de alguna forma los casos, cuando ha habido un caso, no han generado brotes, no han generado mayor riesgo. Esta es una época muy particular, mucho turista que llega de zonas tropicales, puede ser Brasil, muchos que se van a zonas tropicales y después vuelven, que presentan determinados riesgos. Exacto, ¿no? Por eso también hacemos mucho hincapié en el mantener el uso de repelente 2 semanas después de que volvemos del viaje, ¿no? El cuidado de las demás es muy importante, y también el uso de repelente y de los cuidados necesarios cuando viajamos a otros países, a zonas donde tienen estas enfermedades de forma endémica. Creo que con el cuidado de todos y todas y las acciones que las distintas instituciones venimos haciendo, podemos seguir haciendo que, si bien estas enfermedades ya han empezado a aparecer en nuestro país, sigan estando en situación controlada. Cardoso, le traslado porque siguen llegando preguntas de televidentes por el tema de los cuidados específicos con los bebés de menos de 6 meses. Usted mencionó, por ejemplo, los mosquiteros, pero ¿qué otro? Y sumo la información de último momento de que aparecieron algunas larvas en tachitos del cepillo de dientes, que eso para también darle la magnitud al mínimo de agua y en un lugar que a uno no se le pudiera ocurrir. Sí, totalmente. Eso es algo que tenemos que revisar en toda nuestra casa, hacer ese ejercicio de todas las semanas estar pensando, bueno, cómo está la casa y revisar y lavar esos lugares de forma frecuente donde pueden acumularse, aunque sea un poquito de agua. El agua para el perro. Claro. Totalmente, las bandejas de las plantas. O lo y que las tiene plantas que se crían en agua, hay algunas que viven en agua, ¿no? Tener ese cuidado. Exactamente, todas esas cosas es muy importante. Recordar que en agua que se cambia frecuentemente o que circula, el mosquito no se cría, así que bueno, eso es importante, ese recambio del agua frecuente. Pero en torno a lo que tiene que ver con los bebés, sí es importante que en los lactantes menores de 6 meses, porque tienen una absorción a nivel de la piel muy importante, es importante y puede generarle una toxicidad de las sustancias que colocamos en la piel. Antes de los 6 meses no colocamos ninguno de estos elementos repelentes. Lo que sí colocamos es el tul, los cuidados, el proteger la ropita. Incluso cuando, no sé, pienso, se lo lleva a un parque, a la playa, ya en horas que se puede ir por el sol, también he visto muchos bebés con las precauciones del tul, ¿no? Exacto, y hay que acordarse que a la hora de salir hay horarios que son, digamos, los preferidos para los mosquitos para salir, como por ejemplo en la tardecita, ¿no? Cuando empieza a bajar el sol es una hora donde empiezan a salir con mayor fuerza, así que es mejor salir, bueno, dentro de los horarios permitidos por las temperaturas y para evitar la exposición solar, pero en horarios que no sean esa tardecita donde está mayor presencia de mosquitos. Pero también recordar que, bueno, en las casas podemos usar insumos como los espirales o los distintos elementos, distintas tabletas, etcétera, que alejan de la presencia de nuestro hogar o de las habitaciones esos elementos, no así
con la presencia de bebés, por supuesto, los sprays domiciliarios, que eso se ponen cuando no hay gente. Y lo decía Maggie, esos mosquiteros para las ventanas yo los tengo y en las puertas, que la verdad que son bárbaros. Exacto, todas esas medidas juntas, digamos, no una sola, sino que toda esta serie de medidas van generando un ambiente protegido. Sí es una etapa que depende mucho de todos y todas, de cómo cuidamos nuestra casa, porque la Intendencia no